Noches, amigos de la plática. Estamos transmitiendo una vez desde Houston, una vez más por acá. Saludo especial para todos los que tienen la oportunidad de escucharme. Y si lo puede compartir, le voy a agradecer mucho. Es importante que estemos en comunicación constante y que podamos nosotros ser agentes de opinión. Usted y yo podemos hacer diferencia compartiendo información, información buena, información objetiva, información que permita crear un poquito de conciencia, porque esa es la intención de este programa, crear un poco de conciencia entre la población, porque muchas veces sucede que no tenemos información muy objetiva, que digamos. Siempre hay sesgos, siempre hay gente que no hace el trabajo que le corresponde y solamente repite lo que otros dicen. Tenemos fecha ya 2 de diciembre, ya el año 2019 se termina. Y hay que sacarle provecho a estos 29 días que se convierten en como unos 15 días más o menos para efectos de trabajo en materia pública en El Salvador. Y por mucho que digan de que trabaja 24/7 es mentira. De todas maneras, cada quien se miente como quiere, ¿verdad? Cada quien saca su propia conclusión. Los hechos están ahí y por mucho que se abunde en querer disfrazar cifras, más de 4 muertos en promedio por día en el mes de noviembre no es para sentirse feliz, no es para comparar peras con manzanas. De nada sirve que usted compare que solo se murieron 4 y diga que no se ha muerto más que anterior. Eso es una falacia. Comparar meses o años estadísticamente no sirve más que para alimentar el ego de muchos funcionarios que creen que con tener una baja sensible de un mes a otro estaban en coincidencia con sus acciones, cuando en realidad no es así. El mes anterior cerró con 3 muertos y hoy en noviembre cierra con 3 muertos en promedio diario. Y pareciera de que eso es para el gobierno de El Salvador mucho de qué celebrar. Tan es así que se va toda la flota de gabinete para Asia, de paseo. Digo de paseo porque es un paseo realmente. Al fin y al cabo, el apoyo, el apoyo que dan las agencias internacionales de Japón, de China y de otros países, llega a los países que a ellos les interesa. Porque ellos países no invierten gratis. Ellos, los países asiáticos no invierten, mucho menos regalan, si no hay algo a cambio. Es una moneda, es una moneda, es una moneda que se va a cambiar por grandes proyectos. La Agencia Internacional de Desarrollo de Japón tiene décadas de estar asistiendo a El Salvador en materia de gestión y tiene años de estar promoviendo inversión en Japón, de Japón en El Salvador. Si no, pregúntese cómo se construyó el puerto de la Unión y que El Salvador solo está pagando interés sobre interés, interés sin sacarle ningún provecho a eso. Invirtieron millones de millones los japoneses para desarrollar el puerto de la Unión, pero ni siquiera ellos han podido hacer uso mercantil de ese puerto. Al final ese puerto se va a convertir en una base militar, de seguro, porque comercialmente no han podido, y los japoneses lo único que han hecho es sacar provecho cobrando intereses de la deuda, porque todos los años hay que pagar esa deuda, no es gratis. A los países asiáticos les conviene financiar a los países latinoamericanos, aquellos que quieren, de desprenderse
Banco Mundial, del Fondo Monetario, y les pueden ofrecer financiamientos. Esto es como que usted en lugar de irse a un banco se vaya a otro. Usted tiene que sopesar, pero no es la salida de El Salvador, no es endeudarse. La salida para El Salvador no debería ser buscar más deuda. La salida debería ser gestionar algo. Lo que sí me gustaría a mí es que hubiera, por ejemplo, que China compre toda la deuda externa que El Salvador tiene con el Banco Mundial, con el BCIE, con el Banco Multisectorial de no sé dónde, y que al final es la misma bolsa de los pudientes internacionalistas israelitas, y que a su vez esa deuda pueda ser canjeada a muy largo plazo con un interés blando. Eso podría ser una buena negociación. Eso podría beneficiar al país. Que toda esa deuda que El Salvador tiene en eurobonos, por ejemplo, que todos los años hay que estar pagando 900 millones de dólares, todos los años hay que estar pagando eso porque se vencen los bonos y hay que poder pagarlos adquiriendo nueva deuda para pagar esos eurobonos. Mire qué bonito. Piden un préstamo para pagar lo que ya está por vencer y la deuda nunca se termina. Es como estar pagando tarjetas de crédito. No le veo yo salida. El presupuesto general de la nación, que hoy está en discordia en la asamblea, porque la asamblea no lo quiere aprobar, porque tiene muchos errores, incluye una deuda de largo plazo de otros eurobonos de 900 millones que tienen que pagarse en el 2020. Ya los del 2019 ya se pagaron con una nueva emisión de eurobonos. Nunca salimos. Así no salimos. Por otro lado, el presupuesto general de la nación tiene un desfase de 755 millones, que ¿de dónde va a salir? De contraer deuda. Contraer deuda para tener más bonitas las cárceles, dice. ¿Cuál es el compromiso que tienen el gobierno con los pandilleros para tenerle bonita la cárcel? Si allí no es un hotel de 5 estrellas, donde tienen que darles la mejor alimentación, y que ya tienen 3 meses de atraso que no pagan la comida, dice. Pero por otro lado, siguen evadiendo la responsabilidad de aquella famosa frase que ya se hizo durante varias semanas, ya se hizo top, ya se hizo una noticia de primera en las redes, de quién le pagó el viaje al director de centros penales, y que a su vez es viceministro de seguridad, pero es es el puesto que menos desarrolla. Solo lo utilizaron como un gancho para que la asamblea no lo bloqueara. Y dice que no gana ahí, en ninguno de ellos. ¿De qué podrá vivir una persona? Gastará de su bolsa. Tendrá la capacidad para pagar un vuelo privado de El Salvador a México. ¿A hacer qué? A enseñar lo que han hecho, dice. A dar charlas de lo que han hecho en El Salvador. Es como que usted, si usted es cocinera, le diga a alguien que le dé clases si usted ya sabe cocinar. A lo mejor nueva receta, ¿no? Pero ese es el gancho que han hecho saber, pero lo que no dicen es quién efectivamente pagó eso. Y esa es una de las dudas, y va a pasar el año, va a terminar el año, se terminan los 6 meses, ya se terminaron, aparece el séptimo mes,
y va a terminar el año y todavía la declaración patrimonial de los funcionarios públicos no la han presentado en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Por qué no presentan esa declaración? ¿O no saben cómo hacerla? Se las podemos hacer gratis si quieren. Si tienen problemas para pagar a alguien que se las haga, se las hacemos gratis. Pero no le den evasivas al pueblo, no le digan al pueblo que todo está bonito, porque la realidad es otra. Por otro lado, andan queriendo celebrar de que han afiliado gente en su partido, Nuevas Ideas, que dicho sea de paso, han hecho campaña política para eso los funcionarios que están en el gobierno, lo cual es ilegal, porque un funcionario público no se sujeta al partido, se sujeta a lo que es la función que tiene que ejecutar. Y han utilizado fondos públicos, vehículos, para poder andar haciendo esa labor de afiliar miembros a un partido que ni siquiera es un partido en el gobierno, porque el partido en el gobierno se llama Gana, les guste o no les guste. El partido que están afiliando no existe todavía en gestiones. Y esa es la campaña política que están comenzando porque están desesperados. Tan desesperados están que están afiliando a medio mundo, chinchi telepate, están metiendo al partido gente de todos los colores. ¿Será que ese es un cambio? ¿Será que una persona que estuvo, por ejemplo, en el frente haciendo trabajo proselitista en el frente por varios años, le basta con cambiarse el color e irse al otro partido? Y ya por eso va a ser una nueva persona. Eso es mentira. Yo creo que eso es una ilusión, pretender y decir que alguien ya cambió solamente porque se cambió de partido. Como muchos areneros igual, como muchos del PDC también, están reciclándose en un nuevo partido y es la misma mica con otra cola. Pero los elementos son los mismos. Gente que ha estado participando como candidatos en otros partidos y llega y va a querer participar en este partido, ¿será que es diferente? ¿Será que es otra persona totalmente distinta? Es la misma. La misma casilla tiene, no tiene otra. Por otro lado, se estaba queriendo hacer un mal uso de fondos para efectos de la disque, ¿cómo le llaman a eso? Fase 2 del control territorial, según ellos. Y querían apropiarse de 21 millones del fideicomiso del Fondo de Ahorro para Pensiones. El Fondo de Ahorro para Pensiones, que dicho sea de paso, es un ahorro de los cotizantes y que servirá para pagar la pensión de quienes se jubilen en determinado tiempo. Fíjese cómo los fondos de pensiones realmente están siendo manipulados desde hace años, porque en la época de Tony Saca, allá por el 2006, se creó una figura. Un poco de historia de esto es de que en ese año 2006 tenían entrampado de que no querían aprobar el presupuesto de la nación, los diputados, porque tenía un déficit, que no tenía financiamiento para poder cubrir lo que decían en el presupuesto. Y había un impasse entre el Ejecutivo, que en ese momento era Tony Saca, y la Asamblea. Entonces se inventaron crear una figura que se llama fideicomiso, ¿verdad?, de fondos previsionales,
que lo que vino a hacer es, como eso era permitido, al crear ese fideicomiso, le permitía utilizar fondos de, de las reservas que tiene las AFP y ponerlas a la venta el gobierno, y que éstas le compraran al gobierno a un interés risible, un interés risible que no era el valor de mercado. Y con eso cubrieron el presupuesto y ya todo pasó. No le dieron importancia, se financiaron por 500 millones de las AFP para cubrir el hoyo que tenían del déficit presupuestario del presidente Saca. Y después ese fideicomiso se siguió utilizando todos los años. Y esa figura que crearon de los inteligentes de Fusades, esa es la que le dio salida, la que oxigenó al gobierno de ese entonces. Y desde ahí viene ese hoyo de qué, de que el gobierno le debe al fondo de las AFP millones de dólares, y al final hubo una demanda ante la Corte Suprema porque le pagaba muy poquito interés. Y entonces a través de una demanda en la época de Mauricio Funes, obligaron al gobierno de Mauricio Funes a que pagara más intereses por ese fondo. Eso, entendiendo que eso le iba a servir como mayor rentabilidad al fondo de pensiones de los ahorros de nosotros los que cotizamos a las AFP. Pero no se anuló el fondo ese, no se anuló ese fideicomiso, se sigue usando y hoy lo quieren seguir usando. Pareciera que el dinero no alcanza, ¿verdad? Como decía el fulano que hoy es presidente, que el dinero alcanza cuando nadie roba. Bueno, y si él no roba, entonces ¿por qué no alcanza? ¿Por qué quiere endeudar al país con 2.000 millones más el próximo año? Si el dinero alcanza cuando nadie roba, entonces ¿cuál es la necesidad de seguir endeudando a la población? Porque así como están las cosas, mis tataranietos ya tienen una deuda. Ya nacen endeudados los niños hoy. Hoy no nacen con un pan bajo el brazo, sino que con una deuda bajo el brazo los niños que nacen en El Salvador. Porque la deuda de El Salvador tiene una cifra nada despreciable, de 20.000 millones de dólares en deuda. Si eso lo dividimos entre el número de habitantes, vamos a tomar como dato el número de habitantes totales que se tiene según el último censo, que anda como por los 6,5 millones. A los de El Salvador, a los de fuera no nos toman en cuenta. 20.000 millones. 20.000 millones de dólares divididos entre 6,5 millones de habitantes. Significa que cada habitante ya debe 3 millones. O sea, cada niño que va naciendo ya tiene una deuda acumulada de 3 millones que tiene que pagar en los próximos 40 años. Y si sigue endeudando al país, la deuda va a seguir creciendo y cada vez se te hace más larga la deuda. El plazo en el cual la tienes que pagar se te alarga ¿cuántos años?
Cualquiera se asustaría si le dicen, hijo, usted ya nació debiendo $3 millones. Porque esa es la relación directa. 20.000 millones de deuda entre 6,5 millones te da 3 millones. Sin intereses. Oiga bien, sin intereses. Porque El Salvador muchas veces solo está pagando intereses. Por ejemplo, la deuda del Puerto de la Unión solo se está pagando intereses. No se está pagando más. Entonces es irresponsable seguir diciendo que como los demás gobiernos también endeudaron, es válido que El Salvador se siga endeudando hoy. Si se supone que tenía que hacerse algo distinto, se supone que se tenía que hacer algo totalmente diferente, pero no, se está haciendo lo mismo. Entonces no estamos saliendo de nada. Estamos queriendo cubrir una deuda con un argumento que no tiene sentido. No queremos entender de que la clave del desarrollo no está en comprar deuda con deuda. Eso es como cuando usted saca una tarjeta de crédito nueva para pagar la que debe. No salió de nada. Esta tarjeta, dice, me va a servir para pagar la deuda que tengo con la otra tarjeta. Está agarrando un préstamo para pagar otro préstamo. En términos sencillos se le dice abrir un hoyo para tapar otro hoyo. El país no sale así. Y los grandes economistas dicen que el gran problema de El Salvador es que no genera exportación. No existen exportaciones sólidas. Solo exportamos material humano. Solo exportamos mano de obra. Y desde ahí le genera a El Salvador ingresos de divisas grandes que de otra manera no los podría obtener de otra fuente. Porque no se tiene otra fuente que genere tantas divisas como la mano de obra que se exporta. Y por eso hoy están interesados en exportar mano de obra sobre la figura de visas de trabajo. Pero es contradictorio porque se está convirtiendo en un país que va a recibir a gente que quiere solicitar asilo, cuando El Salvador no tiene las condiciones para andar recibiendo refugiados. Si los salvadoreños somos refugiados en muchas partes del mundo. Y hoy El Salvador quiere asumir algo que le han impuesto, porque eso se lo ha impuesto la administración Trump. Se lo ha impuesto ¿a cambio de qué? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta que recibió El Salvador para aceptar convertirse en un país que va a recibir a solicitantes de asilo? No lo han dicho. El tratado o convenio, como le llamen, lo que firmaron para convertirse en país seguro El Salvador, no lo han explicado. Ya le llamaron a la ministra de Relaciones Exteriores para que vaya a explicar a la Asamblea en qué consiste eso, y no lo ha explicado. Ni siquiera han tenido la decencia de explicar cuáles son los términos bajo la mesa para poder suscribir un tratado tan dañino en contra de los salvadoreños, que le obliga a los salvadoreños que quieren asilo a regresar a Guatemala, por decir algo. Porque hoy los solicitantes de asilo de El Salvador que quieran entrar a Estados Unidos los van a devolver a Guatemala,
para que desde allá tramiten el asilo y ahí se van a poder como refugiados. Sus países no tienen las condiciones para recibir asilados. Hoy en día, las personas que reciben el beneficio para poder solicitar asilo en Estados Unidos se quedan dentro de Estados Unidos. Pero de acuerdo a las disposiciones actuales ya no, porque tienen un país donde pasaron la primera vez, que es Guatemala, y los salvadoreños que venían en tránsito tienen que ser retornados desde la frontera de México a Guatemala, no a México como se hacía anteriormente. Hoy los van a mandar de regreso a Guatemala o a Honduras, no sé. Pero como es por Guatemala donde pasaron, ahí es donde ellos deben de tramitar su asilo. En otras palabras, lo que le está diciendo es, mejor no vengan, porque al fin y al cabo se van a quedar comiendo nada allá en Guatemala, aguantando hambre en Guatemala. Y como la gente se va a desesperar, se va a regresar a El Salvador. Eso es lo que sucede. Y mientras tanto el gobierno de El Salvador, de gira turística en Asia, comprometiendo la deuda del país para cuántos años más, pidiendo asistencia, pidiendo financiamientos, y los bancos asiáticos para eso se pintan, para eso son buenos, para endeudar. Y si no, miren cómo tiene de endeudado a Nicaragua ya con el canal transoceano que están construyendo en Nicaragua, y que por mucho han querido pararlo los de Estados Unidos y no han podido. Miles de millones de dólares en ese canal. Y se rumora por ahí de que El Salvador incluso
Pero los de la empresa privada sí se van a trabajar al Estado, porque hay como una línea divisoria entre la realidad y la ficción. Te quiere vender la idea fácil, se te quiere vender una idea escondida, dándote la impresión de que todo está bien. Pero cuando nosotros sacamos cifras y empezamos a ver que por un sencillo ejemplo práctico, por decir algo, las AFP, por ejemplo, tienen 1.200.000 afiliados. Ponga atención, 1.200.000 afiliados. Pero solo tiene 600.000 que cotizan. La mitad está cotizando. Significa de que ese 1.200.000 en algún momento trabajó. Pero hoy solo son 600.000. Pero tenemos una población activa, económicamente activa, que son aquellos que ya tienen una capacidad de trabajo, ya son mayores de edad, de 2.600.000. Oiga, tenemos una población económicamente activa, significa en capacidad de trabajar, de 2.600.000. Y sin embargo, solo 600 están cotizando a AFP. Pregúntese usted los otros 2 millones a dónde están trabajando, o si están trabajando o no están trabajando. Por lo general son gente que no trabaja, que se dedica a actividades en el sector informal, que andan vendiendo cosas, que andan acarreando cosas, o que son empleados freelance. Los empleados freelances son aquellos que las empresas contratan, pero que no les pagan ni seguro social, ni tampoco cotizan a las AFP, porque son empleados bajo contrato que solamente pagan el impuesto sobre renta, que es el 10%, como servicio profesional. Pero a esas personas no las incluyen dentro de la planilla de cotizaciones del Seguro Social, ni tampoco le cotizan una pensión, una cantidad para la jubilación de este fulano. O sea que esas personas trabajan como contratistas, pero no tienen protección social. Y esa es la figura de contratación que está utilizando el gobierno, bajo contratos de servicios. Eso lo que hace es dejar desprotegida a la población para el futuro. Porque si una persona trabaja como freelance, no tiene relación laboral con la compañía para la cual le presta un servicio. Pero sí, esos años que trabaja no le cuentan para efectos de seguridad social, ni mucho menos para su jubilación. Y estamos hablando de 2 millones de población económicamente activa que no está dentro de las AFP, que no tiene esa protección en el seguro social. A ver, repito, la población económicamente activa son los mayores de edad, mayores de 18 años que ya pueden trabajar, los cuales ascienden en El Salvador unos 2.600.000 personas. Pero solamente se ve en las estadísticas que tienen las AFP que solo aparecen 600.000 cotizantes. Eso es peligroso para la población, porque un joven que, por ejemplo, acaba de comenzar, tiene 18 años, acaba de sacar su bachillerato y busca un trabajo.
pero se va a buscar trabajo a una compañía que por lo general son compañías de call center o de servicios de otro tipo, y le dicen, sí te podemos contratar, pero como freelance. El cipote ni siquiera sabe de qué es eso. A él lo que le interesa es ganar dinero. Sí, está bien. Mira, solo te vamos a descontar el 10% de renta, pero no te podemos pagar seguro ni AFP. Bueno, el cipote encantado dice, no, pues por lo menos voy a recibir dinero para el estreno de diciembre. Y en diciembre, cuando termine el año, le dicen, muchas gracias, ya terminó la temporada, que le vaya bien. No pasó nada, le pagaron su 90%. Pero todo el tiempo que trabajó no le cuenta para efectos de seguridad social ni para efectos de jubilación. Y se va a otra compañía y dice, yo trabajé en tal lugar y trabajaba así, freelancer y todo. Ah, ok, te contratamos igual, vas a trabajar el año con nosotros. Y mientras tanto este fulano se va haciendo viejito y no ha acumulado ningún valor en su cuenta individual. Y el Estado no le va a pagar nada porque no tiene nada ahorrado ahí. Y esa parte, que es algo que el Ministerio de Trabajo debería de eliminar, en lugar de eliminarlo, lo promueven. ¿Por qué? Porque los contratos de trabajo de los nuevos que van entrando al gobierno están bajo la figura de contratos de servicios, no como trabajadores a los cuales les va a cotizar. Eso es lo peligroso. Y por eso es que usted tiene que informarse bien. Y yo no le digo no trabaje así, pero es una figura que tiene que tomar mucho en cuenta los responsables de ahora de querer cambiar algo, pero no lo hacen porque las compañías internacionales siempre van a buscar menor costo en la mano de obra. Tristemente esa es la situación en nuestro país. Y queramos o no queramos, nosotros estamos inmersos en eso y muchas veces no podemos hacer más que informar. Pero la figura que se gesta a través de esas artimañas patronales, el gobierno las promociona y las cuida. ¿Por qué? Pareciera de que esa es la consigna de los empresarios, tener garantías de contratación. ¿Por qué? Eso les garantiza más ganancia. Porque pagar un 20% más de prestaciones laborales para las compañías es alto. Pero quien queda desprotegido es el trabajador. Eso no les gusta a muchos. A eso no les interesa a la clase política de El Salvador, no les interesa hacer ese cambio. Lo único que les interesa es su imagen, crear una figura como que se está creando grandes inversiones, pero a costa de ¿qué? Del trabajador, que es el que siempre va a pagar las consecuencias. Se estaba anunciando por otro lado, y esa es una gran mentira que el gobierno dijo, de que habían conseguido que se incrementara el salario para el próximo año. A estas alturas ya tendría que haberse hecho. Y la empresa privada sale diciendo que no es el momento de aumentar. No es el momento de aumentar salarios, porque eso crearía más problemas económicos a los que ya tienen las compañías. Porque para la empresa privada nunca es el buen momento. Y tiene sentido porque si la actividad económica no mejora,
y le obligan a pagar más sueldos, lo que va a sacrificar es su ganancia. Y quieras o no, hay compañías pequeñas que se ven afectadas porque apenas iban pagando la planilla. Las grandes no, porque ellas tienen sus reservas, pero las que salen afectadas son las medianas y micros empresas, que son las que tienen dificultades financieras para pagar. Pero cuando tiran un atarrayazo de aumentar, tiene que aumentarse a todo. Debería haber una escala de aumento. Debería haber una escala gradual de aumento de acuerdo al tamaño de la empresa. Eso es mi punto de vista. Yo considero de que debería, por ejemplo, una compañía que tenga más de 100 empleados, tiene la capacidad de aumentarle el salario en tanto por ciento. Eso se estudia, eso se platica con la gente de cuál es la real capacidad. Pero aquellas empresas que apenas tienen 10 empleados, su capacidad de aumento es menor. Pero cuando se da un aumento, se da generalizado para comercio e industria, pero no se hace diferenciación entre el tamaño de la compañía, lo cual afecta a las micros y medianas. ¿Por qué? Porque esas salen afectadas y al final las grandes se las comen, porque ya no pueden competir. Por eso es que es importante que en un estudio técnico del salario mínimo no se haga una sola tarrayazo así. Hay que estudiar, cada compañía tiene su propia forma de operación. Por ejemplo, una compañía que en El Salvador tiene 500 empleados, por decir algo, tiene una capacidad grande para aumentar. Sin embargo, no lo hacen. Si no les obligan a aumentarlo, no lo hacen. En el gobierno anterior, el gobierno se vio obligado a aumentar porque la empresa privada no quiso aumentar y no apoyó el aumento. Pero el gobierno se unió con la parte patronal, la parte trabajador, y aprobaron un aumento. Y que no era el que la empresa privada quería. La empresa privada quería 20 centavos diarios. Al final lograron un poco más de aumento, pero sin el apoyo de la empresa privada. Hoy están queriendo negociar esa parte, pero ya dieron apenas una reunión tuvo el Consejo del Trabajo y ya el ministro sale diciendo que habían alcanzado un acuerdo de aumento. ¿Cuál es la base para decir semejante mentira? Si es una comisión tripartita donde tienen que participar las tres partes, trabajador, gobierno y empresa privada. Pero como era un arma propagandística, y después la empresa privada lo desmiente, que no existen las condiciones para aumentar. Ese es el problema, querer mentir sin sentido. Gracias por sus comentarios. Dice Saúl, ¿hasta cuándo llegará un presidente que cancele esa deuda? Yo creo de que es importante que todo este trabajo no se vea como una obligación del presidente, sino más bien esto debería ser un elemento clave donde se unan todos los actores importantes del país. El presidente lo único que hace es decidir sobre cuestiones tan simples, pero hay otra visión de otros elementos de la sociedad. Hay otra visión de todos los actores económicos, empresariales, políticos,
que pueden aportar diferente opinión sobre cómo hacerlo. Si el gobierno piensa que solo ellos lo pueden decidir, es en donde se equivocan, porque no se puede hacer de esa manera. Tiene que hacerse de común acuerdo entre las partes. Eso puede ayudarle mucho más que tomar medidas unilaterales que no están ayudando. Yo propongo, Emelina, soluciones prácticas. Sí, claro que tengo soluciones prácticas. El problema es que el gobierno no escucha. El problema es que el gobierno no escucha nada. Ellos creen que tienen la solución a todos los problemas. Por ejemplo, el relajo que había en una cárcava allá en la Santa Lucía, hicieron un gran show que iban a arreglarla y mandaron camiones de no sé dónde con cemento, le fueron a tirar cemento sobre la tierra que se estaba desbordando y después ya no hicieron nada. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, a alguien tirar cemento a lo loco? Primero hay que hacer una excavación en la parte de abajo, poner cimientos. ¿Por qué? Porque ese cemento se lo llevó, ya se lo llevó la corriente. Que solo fue como que usted tome una aspirina, solo le va a calmar el dolor, pero no le va a solucionar nada. Pero como ellos creen que saben todo, no escuchan sugerencias de los ingenieros que le van a decir, mire, aquí no se puede hacer nada a la ligera. Primero hay que quitar toda esa tierra floja que está abajo, poner cimiento, poner una base sólida y después pensar en otra solución, pero no tirar a lo loco miles de dólares solo por salir en cámaras. Así no se hacen las cosas. Se tienen que hacer en una forma ordenada, pero sin tanta publicidad. Amigos de la plática, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios. Este fue un espacio dedicado a ustedes. Espero estén bien, se cuidan mucho y como siempre, trate de crear conciencia usted, trate de tomar la parte que le corresponde, tome conciencia de cuál es el papel suyo. Usted no puede decir solamente sí a todo lo que viene o a todo lo que mira, porque hay dos partes, analícelas antes. No solamente se deje ir en un apoyo a lo loco, no deje que lo manipulen. Piense antes de decir sí. No se vaya por la primera impresión. Los políticos son astutos para manipular la mente humana, pero de usted depende que lo hagan. Cuídense mucho, buenas noches. Esta fue la plática desde Houston, Texas.